Hola, bienvenidos a Matemáticas en Minutos. Hoy trabajaremos teorema del seno. Bien, para comenzar a trabajar con el teorema del seno, lo que vamos a hacer va a ser un repaso de los conceptos principales que tenemos que manejar para entender este tema. Entonces empecemos. Primero, reconocer lo que son ángulos y lados opuestos del ángulo que estamos trabajando. Saber la relación entre ángulos y sus lados opuestos. Reconocer las operaciones inversas de las razones trigonométricas del seno, es decir, cómo se trabaja con seno a la menos 1. Recordar proporciones y su resolución. En específico, la utilización del producto de medios por extremos para poder resolver proporcionalidad. Saber aplicar el producto de medios por extremos, ¿sí? Que esto es esencial para poder terminar de comprender y encontrar el valor que nosotros estamos buscando al armar las proporciones. ¿Sí? Bueno, la propiedad de ángulos internos, que la suma de los ángulos internos de cualquier triángulo es siempre 180. Bien, ahora lo que vamos a hacer es recordar lo que dice el teorema del seno. Entonces, bueno, empecemos. Dado un triángulo cualquiera, es decir, a diferencia de las razones trigonométricas que se aplican sobre triángulos y rectángulos, el teorema del seno se aplica sobre cualquier tipo de triángulo. Lo que nos dice esto es que la razón que se genera entre el seno del ángulo beta dividido el lado opuesto, en este caso A, va a ser igual a la razón que entre el seno del ángulo gamma dividido su lado opuesto, en este caso B, y va a ser igual a el seno del ángulo alfa dividido su lado opuesto C. ¿Está? Y estas tres igualdades de razones, es decir, esta proporción que se está cumpliendo acá, es igual a 2 por R. ¿Sí? Ese 2 por R hace referencia a 2 por el radio de la circunferencia circunscripta al triángulo que nosotros estamos trabajando. Entonces, eso es un valor súper importante que nosotros tenemos que entender, de que esta razón no es cualquier cosa, sino que es igual a 2 por el radio de la circunferencia circunscripta. Bien, continuemos un poquito más. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a aplicar el teorema del seno para poder encontrar acá los lados B y A y el ángulo beta, ¿sí? Teniendo en cuenta que tenemos el ángulo de 45, este ángulo de 30 y este lado de 15. Bien, entonces ponemos primero los datos que tenemos. Tenemos que, vamos a llamarle N al lado que conocemos, alfa al ángulo de 45 y gamma al ángulo de 30. Fíjense, nosotros acá vamos a poder utilizar el teorema del seno. ¿Por qué? Porque los datos que conocemos precisamente es un ángulo y su lado opuesto. Si no tuviéramos esta condición, si no pudiésemos tener esta condición, se nos complicaría poder aplicar el teorema del seno. Entonces, bueno, ahora hagamos una listita de las incógnitas que nosotros tenemos. Las incógnitas las enumeramos y, como habíamos dicho en un principio, es el lado B, el lado A y el ángulo beta. Entonces empecemos. Como siempre, nos conviene empezar por algo que nos dé confianza, entonces empecemos a calcular lo más fácil. Empecemos a calcular cuánto vale el ángulo beta. ¿Sí? Como nosotros sabemos por propiedad de ángulos internos, que la suma de los ángulos de un triángulo, la suma de los ángulos internos de un triángulo siempre es 180. Entonces nosotros sabemos que alfa es 45, que gamma es 30, pero que beta no sabemos. Entonces despejamos beta y nos termina quedando que beta es 105. Bien, ahora veamos. Tratemos de encontrar cuánto mide el lado B. Para eso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a armar la razón entre el seno de 45 y su lado opuesto. Y eso va a ser igual a ¿qué? A el seno del ángulo que está oponiéndose al lado que nosotros queremos conocer. En este caso es el lado B. Por eso es que armamos esta proporción de acá. Ahora utilizamos producto de medios por extremos. ¿Sí? Empezamos a calcular 15 por el seno de 30, que nos da 7,5. Ahora despejamos B, entonces nos va a quedar que esto es 7,5 dividido el seno de 45, lo que nos va a dar como resultado que B es 10,606 centímetros. ¿Está? Porque estamos trabajando con la unidad de centímetros. Ahora, para encontrar cuánto mide el lado B, perdón, el lado A, empezamos con la misma lógica. Es decir, armamos la primera razón, es decir, el seno de 45 dividido 15, como hicimos acá. Pero eso va a ser igual a ¿qué? Como queremos conocer ahora el lado A, ¿sí? Tenemos que trabajar sobre el seno del ángulo opuesto, es decir, el seno de beta.
El seno de beta, por lo que habíamos averiguado, beta era 105. Entonces por eso escribimos seno de 105 dividido el valor de A. De nuevo, hacemos el mismo procedimiento, aplicamos producto de medios por extremos, ¿sí? Empezamos a calcular 15 por el seno de 105, después despejamos A y encontramos el valor de A, que es 20,49. Ahora lo que hacemos es aplicar la división entre esas razones que nos habían quedado y vemos que todas nos dan 0,47. ¿Sí? Entonces eso quiere decir que nosotros tenemos acá esa proporción que se cumple, que es 0,047. Bien, vamos con otro ejemplo. Ahora vamos a tener esta situación. Veamos de nuevo. Acá lo que tenemos es un lado, otro lado y un ángulo. Como acá de nuevo se va a cumplir que tenemos un lado y su ángulo opuesto, vamos a poder aplicar el teorema del seno como ya primera razón básica para empezar a trabajar. Acá lo que nosotros debemos conocer ahora es beta y alfa. Entonces empezamos como recién, escribimos todos los datos que tenemos, escribimos las incógnitas que nosotros tenemos, y bueno, y ahora tenemos que empezar a planear cómo resolver esto. Veamos, a diferencia de recién, ¿qué pasa? Nosotros acá no podemos empezar buscando un ángulo porque precisamente conocemos un solo ángulo y desconocemos dos medidas de los otros dos. Entonces acá no podemos empezar con la suma de ángulos internos. Entonces bueno, empecemos. Armemos la primera razón. Como dijimos, tenemos 30 y su ángulo opuesto, entonces va a ser seno de 55 dividido 30. Y eso va a ser igual a ¿qué? A, el lado que nosotros conocemos era el de 20. Entonces lo escribimos acá abajo porque va a ser el lugar donde escribir los lados. Y ahora vemos cuál es su ángulo opuesto. En este caso es el alfa. Entonces vamos a escribir seno de alfa dividido 20. Entonces, bueno, aplicamos producto de medios por extremos, empezamos a resolver las operaciones, despejamos, pero acá ¿qué nos queda? Que nos queda 16,383 dividido 30 va a ser igual a seno de alfa. ¿Sí? Entonces, acá lo que nosotros tenemos que tener en claro es cómo se aplican las operaciones inversas. Es decir, el seno, la operación inversa del seno es seno a la menos 1. Es decir, si yo hago seno a la menos 1 del seno de alfa, lo que me va a quedar a mí es este alfa solito de acá. Pero como apliqué seno a la menos 1 de este lado de la igualdad, tengo que aplicar seno a la menos 1 al otro lado de la igualdad. Por eso es que nos queda a nosotros seno a la menos 1 de 16,383 sobre 30. Aplicamos con la calculadora, buscamos ese valor y nos queda que el ángulo alfa es de 33,099 grados. ¿Sí? Bien, ahora ya conocemos este ángulo y conocemos el otro ángulo de 55. Entonces, ahora, si nosotros queremos, podemos conocer cuánto vale beta. Aplicamos la propiedad de suma de ángulos internos y reemplazamos, despejamos y obtenemos que beta mide 91,901 grados. ¿Sí? Yo estoy trabajando con 3 decimales atrás de la coma por una cuestión de trabajar con más exactitud. ¿Sí? Bueno, ahora que conocemos cuánto vale beta, vamos a poder averiguar cuánto vale A. ¿Sí? Entonces, bueno, continuamos. Armamos la proporción teniendo en cuenta que seno de 55 sobre 30 tiene que ser igual a ¿qué? A seno de 91,901, que fue lo que encontré recién, que es beta, dividido su lado opuesto, que es A. Entonces, aplicamos producto de medios por extremos, despejamos, operamos y encontramos que el segmento A, el lado A, va a medir 36,617 centímetros. Entonces, bueno, armamos las proporciones para ver si se cumple bien lo que estamos calculando y poder corroborar que la razón que se está trabajando entre las tres razones, es decir, para armar esta proporción, es de 0,027. Bien. Ahora hagamos un resumen de las cosas que hay que tener en cuenta al momento de resolver, aplicar el teorema del seno. ¿Sí? Resolver el ejercicio aplicando el teorema del seno. Entonces, bueno, lo primero que tenemos que hacer es poder identificar cuáles son nuestros datos y nuestras incógnitas al momento del problema, de encarar el problema. Después, planear una buena estrategia al momento de resolución. Fíjense que no siempre se empieza de la misma manera. Depende de los datos que vos tengas y lo que quieras encontrar, es el mecanismo que vamos a utilizar para poder resolver. ¿Sí? Armar las proporciones de tal manera que solo nos quede una incógnita en juego. Vieron que en el primer caso, en el primer ejemplo, nos quedaban lados, entonces bueno, armábamos dependiendo que nos quedara el seno del ángulo conocido dividido el lado que no conocemos.
Y en el segundo ejemplo lo que hicimos fue calcular el seno de un ángulo que no conocemos, pero el lado que escribimos abajo sí lo conocíamos porque era el lado opuesto. Entonces, bueno, hay que armar las proporciones teniendo en cuenta muy bien eso, los datos que tenemos y la incógnita que nosotros queremos resolver. ¿Sí? Aplicar producto de medios por extremo, siempre nos conviene aplicar eso, ¿sí? Y despejar nuestra incógnita. Y por último, verificar si realmente el resultado que nosotros encontramos responden a la proporción que hemos armado. Bueno chicos, les deseo el mejor de los éxitos para este práctico o evaluación que tienen que afrontar y nos vemos en la próxima. Y si les gustó el video me dejan un me gusta y si les gustó la explicación suscríbanse al canal si no tenemos en contacto. Les mando un abrazo enorme y nos vemos pronto. Chao.